Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas y bienvenidos a otro de nuestras reseñas, video reseñas de libros de aquí del blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicándoles un poco de algunos de los libros que hemos leído, haciendo recomendaciones muy puntuales y unas guías de lectura también muy sucintas, porque no se trata, como lo he repetido siempre, de hacer un gran resumen y decir el verdadero meollo del asunto detrás del libro, sino que meramente es anotar unas líneas de recomendaciones para que se animen ustedes a leer directamente estos textos. En esta ocasión vamos a comentar un libro que particularmente me gustó mucho y que se me hace obligatorio en el camino de lectura de cualquier persona interesada en el aprendizaje del fenómeno místico y sobre todo también del diálogo interreligioso. Se trata ya de un autor que ya hemos hablado mucho aquí también en el blog, que es Thomas Merton, del cual también ya hemos reseñado algunos de sus libros y en esta ocasión hablaremos del libro Místicos y Maestros Zen, ensayos sobre misticismo oriental y occidental. Yo tengo la versión publicada por la editorial Lumen. Sé que existen otras versiones, sobre todo en otros idiomas, pero bueno, esta que yo tengo es del grupo editorial Lumen, que es argentino y también se imprime aquí en México. Ya es un libro, pues digamos, algo vieja la edición, pero creo que es importantísimo la lectura de este texto. Cabe mencionar, antes de entrar directamente al libro, pues algunas de sus características también dentro del contexto del autor. Eh, Como saben, bueno, Thomas Merton fue un monje católico. Él más bien era europeo y el camino lo llevó a vivir en Norteamérica después de haber pasado por todos unos procesos personales bastante interesantes que él los describe en su libro La montaña de los siete círculos, que es algo así como su autobiografía espiritual. Se convierte al catolicismo, ¿no? Después de haber estado bebiendo de otras fuentes, tanto religiosas como sociopolíticas. Se convierte al catolicismo en buena medida por el contacto con los monjes benedictinos de la abadía de Getsemaní en Kentucky, pero también, digamos, pues por todo un proceso personal que él narra en ese texto. Cabe subrayar que este tipo digamos, de monacato cristiano, que es el monacato que nace también de San Benito, los benedictinos, y de ahí cómo se van, digamos, perfilando distintas ramas, como la trapense, que es donde, y también la cisterciense, etcétera, eh, tienen el voto, por ejemplo, de morir en el mismo lugar donde entraron. O sea, si tú entras al monasterio, en este caso, como Thomas Merton, el de Kentucky, pues él, su vocación era quedarse allí, ¿no? A la oración y el encuentro místico con Dios, en la soledad, en el silencio, en la vida monacal. Entonces, la vida de Merton, dentro incluso del paradigma monacal, no va a ser algo común, sino que justamente sus dotes de escritor, él había estudiado muchas cosas de literatura en la Universidad de Nueva York y demás, y entonces era un buen escritor y su obra lo manifiesta en esa tonalidad. Él, pues, le van a dejar, le van a dar ese permiso de poder salir más y de poder publicar, y va a llegar a tener un papel importantísimo en los Estados Unidos y en el mundo, como uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX, pero también como uno de los grandes impulsores de la no violencia y del diálogo interreligioso, ¿no? Uno de los grandes precursores del diálogo interreligioso, particularmente del diálogo interreligioso monástico, ¿no? Que se llama entre las personas que optan por llevar un cierto estilo de vida que se llama el monacato, que existe no solo en la tradición cristiana, también en la budista, y cabe decirse que básicamente son estas dos, ¿no? Porque en las otras tradiciones, si bien hay paralelismos como tal, digamos, es muy curioso que sean estas dos tradiciones las que más énfasis le han dado a este modelo de vida religiosa que es el monacato. Por eso, Merton pues va a tener un acercamiento muy profundo con el budismo, particularmente con el budismo zen, y este libro pues es el compendio de muchas de sus reflexiones sueltas, hay que decirlo. Este no es un libro que él preparó,
digamos, de principio a fin como libro, sino que se trata de una recopilación, de una antología de textos que tienen que ver con la mística cristiana y el misticismo oriental, si así le podemos llamar, ¿no? Que es complejo y toda una discusión al respecto, pero llamémoslo así. En ese sentido, pues tenemos una riqueza muy amplia, o sea, que no se agota. Uno pensaría que se encuentra con un libro donde explícitamente se quiere poner a dialogar el budismo zen con la mística cristiana. Efectivamente, sí vamos a encontrar eso, pero no de una manera sistemática, sino que lo que vamos a encontrar van a ser distintos párrafos, digo, escritos, cada uno con una temática particular que en su conjunto sí que abonan a este diálogo interreligioso entre el Zen y la mística cristiana, y que sin embargo no se agota allí porque también nos va a hablar, por ejemplo, del taoísmo, ¿no? De la tradición del Tao, así como también del misticismo ruso, protestante, ¿no? Entonces déjenme hablar un poco de qué artículos conforman este texto que se me parece importante. Tenemos para empezar, bueno, un prefacio, que donde ahí sí aparece la voz de Merton, pues ya digamos hablándonos más o menos de qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Y me parece importante recuperar eh, la siguiente cita, dice: las grandes tradiciones contemplativas de Oriente y de Occidente, si bien algunas veces difieren en la formulación de sus metas y en la comprensión de sus métodos, coinciden en pensar que mediante disciplinas espirituales el hombre puede modificar radicalmente su vida y alcanzar un significado mayor, una integración más perfecta, un desempeño más completo y una mayor libertad de espíritu que la que sería posible hallar en las rutinas de una existencia activa puramente centrada en hacer dinero, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está detrás de Merton es toda una crítica a la civilización de su tiempo, ¿no? Que va a aparecer en muchos de los textos aquí y sobre todo en otros textos, una crítica a este capitalismo, a una civilización acelerada, a una civilización, digamos, de tanto motor, de tanta rutina alienante. Nos va a ofrecer desde el monacato una crítica, ¿no? A todo eso. Y eso es un poco lo que representa también este libro. ¿A través de qué? Bueno, con un primer artículo titulado Místicos y Maestros Zen, donde ya habla directamente del Zen, y cabe mencionar pues que él pudo tener una cercanía directa con el Zen, tanto como práctica como con personajes muy importantes como es el gran sabio, gran promotor del budismo Zen en Occidente del siglo pasado, que era Suzuki. Fue amigo y se carteó con él, y eso lo podemos ver mucho en el libro de Merton titulado El Zen y los pájaros del deseo, que también se los recomiendo un montón. Después viene un texto sobre el pensamiento chino clásico, ¿no? Que como ven, pues ya se está metiendo otros derroteros, pero que ayuda a comprender más el asunto. Después el amor y el Tao, ¿no? Después los jesuitas en China, que es todo de cómo estaban los jesuitas en China, etcétera, todo ese camino. Entonces, está hablando, ¿no? Desde distintas aristas y en distintos artículos de esta relación entre el mundo chino. Hay que recordar que el budismo zen nace en China a través de un personaje que se llamaba el Bodhidharma, que llega a China, es el que trae toda la filosofía del budismo indio, y se comienza a hacer todo el diálogo con el taoísmo, y así surge el Chan, y que cuando llegó a Japón ya se le llamó el Zen. Entonces este artículo, ¿no?, de los jesuitas en China es muy elocuente para entender eso. Después viene del peregrinaje a la cruzada, un ensayo interesantísimo de donde examina la noción del peregrinar cristiano, católico, y también la cruzada, ¿no? Desde las cruzadas, ¿no? De distintas aristas, se me hizo muy interesante. Después, virginidad y humanismo en los padres occidentales. Ya estamos, digamos, yéndonos más a, a la parte de los místicos cristianos, donde él pues va a recuperar la noción de virginidad, que hoy por hoy, junto con la de, por ejemplo, de martirio, pues es cada vez como que no la queremos usar, nos da como cierto pudor histórico, quizás por ciertos abusos que ha habido de estos términos, sin lugar a dudas, pero que también tienen un mensaje profundo que cabría la pena recuperar, que creo que textos como este de Merton nos ayuda. Después vienen
una serie de textos sobre distintos místicos cristianos. Por ejemplo, el artículo de los místicos ingleses, que se me hizo fenomenal. Después, el autoconocimiento en Gertrude Moore y Agustín Baker, es otro artículo. Después, los místicos rusos, que tiene que ver con el misticismo de la oración gesicasta, la oración del corazón. El monaquismo protestante, también importantísimo porque pues, suele haber esta noción de que, y efectivamente, o sea, hubo como una ruptura del calvinismo y el luteranismo en sus inicios con toda la vida monacal católica, pero como históricamente también se ha ido recuperando en el mundo protestante muchas de las bondades que se tiene en el mundo monacal. Después viene un artículo titulado Pleasant Hill, que es un artículo sobre los Shakers en Estados Unidos, este grupo piadoso, ¿no? Crítico a la modernidad y que decide vivir de una vida distinta, que son de cierta manera milenaristas, o sea, del fin del mundo, pero que, bueno, también nos habla de todo el estilo de vida de este colectivo, de este grupo. Contemplación y diálogo, el cual es un ensayo maravilloso sobre el diálogo interreligioso, subrayando la importancia de que el diálogo vaya más allá de lo meramente burocrático político y llegue a una verdadera contemplación. Después ya regresamos otra vez a una serie de textos más enfocados en el Zen, como es Monaquismo Budista Zen, que nos habla de qué se trata el monaquismo Zen, lo distingue del monaquismo católico en muchos sentidos. Para empezar, como les decía a un inicio, el monaquismo católico, la experiencia monacal del catolicismo, pues se supone pues que es una opción de por vida para vivir en ese estilo y en ese monasterio. Y en cambio, los monjes zen van de monasterio en monasterio, incluso van cambiando su estilo de vida dependiendo del avance y su propio proceso, ¿no? Entonces no es tan así, porque justamente tiene una lógica radicalmente distinta. Hay una experiencia de fondo que es diferente y en ese sentido, pues sí, sí cambia, ¿no? Eh, Después también está la parte, el Koan Zen, ¿no? Un artículo titulado El Koan Zen, que nos habla pues de qué se trata el koan, que es una de las, no sé decirlo de herramientas, pero sí es una de las características y propias del Zen frente a otro tipo de budismos, por ejemplo, y el koan pues son estos estilos que ni siquiera pues habría que llamarlos acertijos, pero que sí intentan romper e ir más allá de la visión, aquí está mi gatito acompañándonos, de esta visión pues meramente racional de la mente, ¿no? Y los últimos dos artículos se titulan El otro lado de la desesperación, que ahí aborda también mucho sobre el existencialismo cristiano, vale mucho la pena. Y finalmente El budismo y el mundo moderno, que es un artículo pues en torno a el budismo en la actualidad. Y acuérdense que pues estamos hablando de los años 60 del siglo pasado y que habría que actualizarlo, por supuesto, pero creo que de todas maneras tiene mucha profundidad para traerlo al presente. Pues bueno, como siempre, es básicamente eso, es recomendarles el texto, como les decía, no voy a mencionar mucho al respecto, es más que nada un video corto para incitarles, invitarles a la lectura. Repito, el libro se llama Místicos y Maestros Zen, ensayos sobre misticismo oriental y occidental, de Thomas Merton en la editorial Lumen, aunque sé que existen también otras versiones. Se los recomiendo un montón, sobre todo a quienes estén interesadas e interesados en la profundización de la mística cristiana. Es un excelente libro para ello, como les digo, aborda místicos que no siempre se van a encontrar en los manuales clásicos de historia de la mística cristiana, como los místicos ingleses de cierta época, los Shakers, ¿no? El monaquismo protestante, pero sobre todo, y también quien quiera por aparte, digamos, conocer más sobre el monaquismo zen o sobre el budismo zen, también es un libro que vale mucho la pena y qué mejor y sobre todo recomendado para aquellas personas que estén interesadas en este puente, en este diálogo entre la mística cristiana y el zen. Muchísimas gracias, que se encuentren muy bien, bendiciones y seguimos aquí subiendo más cosas en el blog Amanecer. Soy Elías González y nos vemos hasta la próxima.